Es que la infancia, bueno, Así pensarlo en frío. es curioso porque vivimos toda la vida queriendo ser mayores y cuando eres mayor te das Sí, sí, cuenta de lo bien que estabas Total. y de lo divertido que era ser niño. Y tú, a ver, cuando salgo de este instituto asqueroso y de repente piensas, joder, qué bien el instituto. Si nunca disfrutamos la etapa en la que estamos. Nunca disfrutamos Siempre la- queremos Y ahí ir es a la donde siguiente. yo quiero llegar, porque en realidad vivimos como con una insatisfacción. Crónica. Todo el tiempo. Jesús Adrián Romero, que aparte de ser cantante para mí es un grandísimo predicador y escritor de libros, aunque entiendo que haya tenido alguna polémica, de las cuales yo no estoy en tan desacuerdo con él como algunos. No hablo de lo de Halloween, sino de cosas más profundas. Él cuenta en su libro que, creo que el libro se llamaba Besando mis rodillas, que todos vivimos con una insatisfacción de esto, o de querer ir al futuro, o de querer y saltarnos los procesos y querer conocer ya el final, ¿no? Porque estamos estresados en el momento, o casi siempre de añoranza. Él explica en el libro que los seres humanos vivimos con una añoranza porque fuimos creados para vivir en el jardín del Edén. No fuimos no fuimos creados para vivir en el mundo que tenemos. Entonces siempre tenemos como una añoranza que nos acerca al Señor y a la presencia de Dios, ¿no? Y me pareció súper interesante porque yo sí que lo creo, es decir, todos todo el tiempo estamos bien, pero vives con una insatisfacción constante que a medida que pasa el tiempo vas evaluando, ostras, era feliz, ¿no? O sea, estaba con mi padre y era feliz, o era niño y era feliz, o estaba en una situación en la que pensaba que todo estaba mal y de repente lo miro ahora, lo recuerdo No tan mal. con este cariño y pensamos que cualquier tiempo pasado Fue mejor. fue mejor. Entonces, por eso creo que es esa insatisfacción constante. Es que no nos... O sea, siempre es como querer apresurarnos a lo siguiente, ¿no? Yo lo veo con los jóvenes, que están en el Ministerio de Niños y están deseando estar en Radical. Siempre quiere... O tienes un novio y te dicen, ¿cuándo te casas? ¿Te casas cuando el hijo? ¿Cuándo el siguiente? Es como siempre quieres más, en vez de en cada etapa Disfrutarla. disfrutarla. Y muchas veces también vivimos comparándonos con los demás. Y, Tiene mucho que y ver, un yo problema que se agrava más hoy en día con las redes sociales. Y ves la vida de los demás o el momento en el que están las demás personas y te gustaría estar ahí en vez de estar disfrutando tu propia etapa. Yo una vez escuché, ¿dónde lo escuché? Que claro, tú comparas la vida de otros en redes sociales con tu vida normal. Entonces, tú estás viendo un momento de alguien en la playa, tumbado en tu cama, en tu casa, que, ¿sabes? Entonces, tú comparas momentos extraordinarios con tu vida ordinaria y entonces siempre sales perdiendo. Claro. Ahora, me encanta el libro de Ageo, que aquí en la iglesia hablamos hace un tiempo de ese libro. Ageo tiene la responsabilidad de reconstruir el templo de Salomón. Y esto era un marrón. Porque el templo de Salomón era glorioso, es decir, lo que Salomón hizo cuando lees la descripción minuciosa de los materiales que usó, la madera, el oro, cómo se tallaba la madera, cómo se colocaban las columnas, o sea, todo era maravilloso, la ropa, era la gloria de Israel. Entonces, obviamente, pasa el tiempo, se destruye el primer templo, que fue el glorioso templo de Salomón, que el que no lo haya leído lo lea en la Biblia. Y a Ageo y a Zorobabel y a un grupo de líderes de Israel se les encomienda reconstruir el templo. Ahora, no habían pasado tanto tiempo y había gente que recordaba el templo anterior. Y claro, Zorobabel y Ageo no eran Salomón, eran otras personas, eran gente con muy buena intención, pero no tenían la capacidad que tenía Dada por Dios. Salomón, que dicen que fue el rey más sabio de la tierra y que nunca hubo ni habrá nadie que se le compare a su sabiduría. Y me llama mucho la atención porque ellos empiezan a tener un problema a la hora de edificar ese templo, y es que hay enemigos de Israel, como toda la vida, pues todo el Antiguo Testamento es puñalada para arriba, puñalada para abajo, entre caldeos, ajeos, Pero empezó a tener un problema que eran voces internas. Dice, gente del pueblo que recordaba el templo anterior y empezaban a desanimar a los que construían. Entonces le decían, este templo no es tan bonito.
empezaban a criticar el trabajo de los reconstructores. Este templo no tiene... Las columnas, esta mía, qué columnas marrones que tenemos aquí, cuando eran doradas antes. Bueno, ahí tenemos una foto de Israel que no estáis viendo. Y empezaban a recordar, y eso es un desánimo brutal, en el que tú le estás diciendo a los constructores que su trabajo no sirve y que antes sí estaba bien las cosas. O sea, que antes el templo era glorioso y ya no. Y esa sensación de insatisfacción yo creo que todo el tiempo vivimos los cristianos con ella, de nunca voy a ser tan feliz como lo fui, nunca voy a tener una relación con Dios tan buena como la que tuve. Y esas voces que vienen desde dentro, no desde fuera, es decir, Israel era experta en pelear contra enemigos, pero es diferente cuando peleas contra los de casa. Quizás nosotros como cristianos no tenemos el problema o algunos hemos aprendido a pelear las tentaciones o los desánimos de fuera, pero cuando vienen de dentro son muy difíciles de controlar, ¿no? Y por eso creo que es muy común la depresión hoy en día y tantas cuestiones que nos llevan a querer vivir en otra etapa. Algunos quieren vivir en una etapa anterior porque les parece que el tiempo pasado fue mejor, y otros quieren vivir en el futuro, quieren salir de la etapa en la que están y quieren pasar a la siguiente porque esta no les llena. Pero en realidad ninguna de las dos les va a llenar. Es decir, me encanta lo que Dios le dice a Ageo, le promete que la gloria postrera iba a ser mayor, que iba a ser mejor el templo, pero no porque iba a estar construido mejor, sino porque lo que Dios iba a hacer dentro de ese templo iba a ser más grande. Y al punto al que quiero llegar es que siento que si quitamos la ilusión de la vida cristiana y empezamos a agarrarnos a fantasías y a pasados y a mística, hemos hablado de extraterrestres, pero vamos a llevarlo a... Yo a lo mejor creo que si llevo una virgencita en el pecho me va a proteger, o si me levanto con el pie izquierdo, que eso es muy común, incluso dentro de la iglesia. Gente que tiene como sus UFOs que le dan alguien externo que te protege, ¿no? Que te cuida o que te da el San Pancracio con el dedo. E incluso llevar una Biblia en el coche para evitar un accidente. No, o voy a más, si he leído la Biblia esta mañana no me va a pasar nada hoy, o todo el día va a ir bien. Ahora que estuvimos en Barcelona, el que nos llevaba y nos traía tenía una Biblia puesta así. Dice, este coche es de mi mujer. Y pone la Biblia ahí delante para que le proteja. Y digo, ¿y si se le cae? ¿No? Dios no te protege si la Biblia no está ahí. Pero luego el tipo cogió una rotonda en dirección contraria. Porque tenía la Biblia ahí. Claro, la Biblia es como la estrellita de Mario Bros. ¿Pero qué versión era la Biblia? Reina Valera. ¿Acaso hay Sí, otra? no. Entonces nos agarramos a la mística o a los tiempos, a querer vivir en otro tiempo. Incluso con la música yo lo he escuchado, como las canciones de antes sí me llevan a la presencia de Dios. Estas no, como... El recuerdo. Y es lo que tú viviste en el pasado, pero lo bueno es a veces enemigo de lo mejor, ¿no? Entonces, ¿por qué yo creo que hay tanto desánimo dentro de, por ejemplo, en muchos jóvenes? Porque si nosotros también vivimos diciéndoles que las canciones de ahora ya no son tan buenas como las de antes, o que La juventud. No es... los jóvenes de ahora ya no son como los de antes. Entonces vas creando esa sensación de que en realidad ya has vivido todo lo bueno que ibas a vivir y no vale la pena ilusionarse ni esforzarse. Sí, y automáticamente ellos, por ejemplo, con la música ya van a ver todo con unas gafas que se han puesto, que automáticamente toda la música nueva, bueno, esto no va a ser tan bueno como lo de antes. Y automáticamente ya están condicionados a pensar de una manera. Claro. Entonces terminas siendo tú un extraterrestre, vives fuera de tu mundo, vives en otra época, en otro mundo que no estás viviendo. Y te terminas desnaturalizando de tu vida, de tu fe. Y donde quiero aterrizar esta nave espacial es que yo sí que creo que lo mejor está delante. Y no necesariamente se tiene que comparar en las formas. Dios le decía a Geo, mira, Dios no contradijo a los que le hablaban. No dijo, este templo es la caña, Geo, estás haciendo un templo, te está quedando cremita. Le dijo, puede ser, o sea, Dios dice que dijo, puede ser que aparentemente las cosas no sean como antes, pero lo que yo voy a hacer es mayor. Y yo sí que creo que Dios va a hacer cosas buenas y mayores de aquí en adelante.
Y es que si no te levantas pensando en eso, qué esperanza de lo que tú dices, la ilusión, la pasión. Si te levantas creyendo que Dios no te puede hablar, que Dios no tiene algo bueno preparado para ti, es que tampoco la vida... Un matrimonio, no no puedes tiene vivir, o sea, por ejemplo, que la gente dice, disfruta el noviazgo, que luego te casas. O sea, te lo ponen como que ya Sí. viviste tu tiempo feliz. Clásico chiste. Claro, pero no te están diciendo, no, el tiempo... Disfruta esto, que es genial, que esta etapa mola. Pero ¿por qué tiene que ser peor? Es decir, ¿por No, qué o cuando tienes un hijo. Claro, sí, es que es así. Entonces, en este punto de vivir fuera de la realidad, yo creo que tenemos que reenfocarnos en el disfrutar lo que Dios está haciendo y vivir con la ilusión de que yo voy a vivir mi mejor vida de aquí en adelante. No como un pensamiento de positivismo barato, de no me preocupo, soy un irresponsable, o que lo mejor viene. Pero es imposible hacer una familia o vivir tu vida cristiana o esforzarte por ejemplo, yo soy músico. Si yo no creo que todavía voy a escribir las mejores canciones que he escrito, pues ¿para qué me levanto? O sea, lo dejo ya, es decir, voy a intentar a ver hasta dónde se me alarga Claro. pero vives sin ilusión, es decir, vives ya con una losa que en ningún lado de la Biblia dice eso. Es decir, yo en la Biblia lo que leo es esfuérzate en construir, vive el momento que estás viviendo, pon los ladrillos que tienes que poner hoy y Dios se va a encargar de que la gloria postrera sea mayor. Entonces, Que al final parte de vivir la vida cristiana es vivir con los ojos puestos en las promesas que Dios te da. O sea, en la esperanza venidera. Dios te habla, Dios te da unas promesas y todo eso en los momentos más que te pueden entrar esos pensamientos, ahí es donde uno se apoya. absolutamente, si no te apoyas en las promesas del Señor, nunca vas a seguir hacia adelante. Pero las promesas tienen una connotación hacia adelante. Y de no poder controlar. También. El pasado lo puedes controlar entre Paciencia, la espera. En la incertidumbre. Ya tienes la foto completa. Claro, es que Entonces es yo ya verdad. puedo hablar y decir, incluso las cosas que hice bien. Esto se hace así porque esto lo hice así, pero a lo mejor lo hiciste sin querer, ¿sabes? Ni siquiera es como que plan brutal, ¿no? Pero lo puedes controlar y confiar en el Señor es ese punto que nos encanta, que también, tampoco es malo en este caso, es decir, en el de algo superior que sabe más que yo y que me controla, ¿no? Y para esto no hace falta fumar como Juanes, sino acercarte a la Biblia y acercarte a las promesas del Señor y vivir la vida cristiana con ilusión. Es decir, cuando yo leía este texto, yo decía, creo que en muchas cosas he perdido la ilusión, porque dejo que este pensamiento, en mi caso he vivido cosas muy brutales, he estado en sitios muy brutales, he tenido la oportunidad de estar en auditorios o en momentos muy especiales, entonces como que bueno, ya los viviste y ya está. Pero yo creo que todavía pueden pasar más cosas y si no, vives con una desesperanza impresionante. Entonces Dios le dijo a Ageo, anímate porque la gloria postrera es mayor, y yo vivo con esa idea todo el tiempo de anímate. O sea, que ahora la gente no debe pensar en 2 días se acaba el mundo, ¿no? No se va a acabar el mundo, y si se acaba, este puñado de personas vamos a ser nosotros. Di conmigo amén ahora mismo en tu pantalla. No se va a acabar el mundo. Esas son teorías absurdas que juegan con la necesidad de conectarnos con lo eterno. Y es un buen momento para que te conectes con lo eterno y para que si llegase a venir el Señor ahora, ¿no? Y ese típico de dejaos atrás. ¿Visteis esa peli? Sí. ¿O leíste los libros? Algún libro, creo que me leí. Un día tendremos que hablar de dejados atrás y esa manera de asustar gente. No, Pues a a mí, mí me me gusta. asustaba seriamente. No, yo cuando era pequeño me asustaba seriamente. O sea, ahora no, pero cuando era Ya. pequeño, claro, Pero está yo bien. vivía giñado. Yo creo que está bien hacer a la gente pensar en la eternidad y no tanto en el aquí, en la eternidad, porque no se nos alienta a pensar en la eternidad. Eso es lo que me gusta de la peli. Bueno, lo que sucede en el mundo es que no quieren pensar en las consecuencias de esta vida. Entonces, Si no lo pienso, no existe. Claro. claro, Ojos que no ven, claro. corazón que no siente. Al infierno que te vas. Ojos que no ven, al infierno que te vas. Pero no sé cómo he acabado en dejados atrás, pero no era el tema. Bueno, de extraterrestres, claro, que Es fácil. esto mirarlo. de que vas en el avión y se te va el piloto. ¿Y a ti qué más te da, tío? Si tú te tienes que ir también. ¿No? Sí, sí. Por mi hermano, por... Chungo es que se te muera el piloto y no venga el Señor. Que entonces vas tú a ver al Señor. Total. Y no te va a pasar como el de aquí, ¿no? El panamericano que apareció en Venezuela. 30 años después. Claro,
a partir de ahí empezó el trasvase de gente de Venezuela a Miami. Claro. Pero este es el primero que fue de Miami a Venezuela. Y Visionario. Por eso despegó cuando aterrizó. Claro, dijo, no, que era al revés, ¿no? Mando un saludo a toda mi familia venezolana que me estará viendo y no le habrá hecho mucha gracia a mi chiste. Porque, por cierto, mi familia venezolana, ¿sabes dónde vive? En Miami. Nos están esperando en Caracas de vuelta. No, en Caracas. Nosotros somos de Maracaibo. Que un día hablaremos de Maracaibo, que es un lugar que el 30 de diciembre, que en Madrid hacía 2 grados bajo cero, había 43 grados. Eso es para otro día. El punto es que hay que animarse, que hay que vivir animado, que hay que vivir ilusionado, que no hay que vivir en otra época, ni en otro sitio, ni atrás, ni adelante, ni esperando golpes de suerte, ni historias raras, sino confiando en el Señor y que lo mejor viene adelante. Y como dice tu canción, no la voy a cantar y viviré. Claro. Cada día como si fuera el último día. Este capítulo ha sido espectacular, pero el que viene va a ser el mejor porque es lo que creemos.